Bueno, en esta vez vamos a tratar lo que es el tema de la semana número 3 referente a normas internacionales de auditoría. A ver, normas internacionales de auditoría o también llamado NIA. ¿Qué son las NIA? Nos dice que se refieren a estándares o reglas profesionales que tratan con las responsabilidades del auditor a realizar la inspección o auditoría financiera de la información suministrada por una entidad económica. No quiere decir que el auditor va a ser el responsable de revisar toda la información financiera y contable de una determinada empresa. Nos dice que es obligatorio para cualquier auditor tener conocimiento claro sobre el contenido completo de cada una de las NIAs. Las NIAs son varias y cada una especifica cuál es el contenido que debe tener el auditor. Nos dice, tiene que conocer los objetivos y aplicar los requisitos de forma adecuada. Las normas internacionales de auditoría guían al auditor a agregar valor a la tarea, lo que genera confianza a los inversores. Cada NIA especifica qué cosa es lo que tiene que hacer el auditor. Todo está totalmente especificado y de acuerdo a ello va a comenzar a actuar y trabajar el auditor. ¿Quién las emite? Estas normas son emitidas por la Federación Internacional de Contadores a través de la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, organismos que revisan, mejoran y avalan constantemente cada una de estas normas, guiando su evolución y mejorando el proceso en general. Cada una de las NIAs posee una estructura definida que comprende una introducción. En la introducción está reconocida como el material que introduce a la norma, el cual puede incluir el propósito, el alcance y el tema que trata de la NIA, así como las responsabilidades del autor y otros en el contexto en el que se establece la norma presentada. En la NIA más que todo nos va a especificar cuáles son las responsabilidades que tiene el auditor, el planeamiento, el control interno, las evidencias, el uso de trabajo, las conclusiones y los dictámenes que va a dar el auditor, también las áreas especializadas, los servicios relacionados, las declaraciones internacionales de autoría. Todo eso es lo que corresponde a cada una de las NIAs. En el objetivo. Posteriormente encontramos el objetivo que consiste en una declaración clara sobre el propósito del auditor en el área de autoría abordada por esa NIA en particular. ¿Cuáles son los objetivos? Se supone que el auditor, al hacer una auditoría en una determinada empresa, tiene un objetivo, ¿no es cierto? Encontrar, a ver si es que en esa empresa ha ocurrido de repente algún fraude, encontrar algunos errores y prevenir, más que todo, se da con la intención de prevenir de repente de algunos casos fortuitos que puedan presentarse en las empresas, de repente eh, un mal manejo o uso del efectivo, de repente de los materiales, cuántas cosas que pueden haber en una determinada empresa. Entonces se hace más que todo para prevenir, evitar que pueda ocurrir ciertos hechos, ¿no? Que puedan afectar a los objetivos claros que tiene esa empresa. La definición en la cual se incluye para una mayor comprensión de las NIA los términos pertinentes se delinean en cada una por separado. Luego encontramos los requisitos, ya que cada objetivo está apuntalado por requisitos claramente establecidos. Los requisitos siempre se expresan con las frases clásicas: el auditor debe. El auditor debe analizar, debe revisar, debe hacer un informe claro y preciso de la auditoría. Determinar el grado de cumplimiento de las normas de auditoría y contabilidad aplicables y analizar las fortalezas y debilidades del marco institucional para mantener la presentación de informes financieros de alta calidad. A ver.
Principios generales y responsabilidad. La NIA 200. La NIA 200 nos habla sobre los principios generales y responsabilidades del auditor. En alcance, establece los objetivos globales del auditor independiente. ¿Cuáles son los objetivos en general? Ayuda al auditor a obtener una seguridad razonable de los estados financieros mediante la aplicación. El juicio profesional, el escepticismo profesional. Identifica el valor, el riesgo de incorrección material, obtenga evidencia suficiente y adecuada, forma una opinión con conclusiones alcanzadas. Ese es el alcance. En los objetivos, obtener una seguridad razonable de los estados financieros, permitir al auditor expresar una opinión de todos los aspectos materiales y la emisión del informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en las NIAs. Eso nos está especificando todo referente a la NIA 200. En la NIA 210 nos habla sobre el acuerdo de los términos del encargo de auditoría. En el caso tenemos la responsabilidad del auditor para acordar auditorías a desarrollar con la administración o gobierno corporativo. ¿Cuál es la responsabilidad que va a tener el auditor para desarrollar dicha auditoría? En las definiciones tenemos en la carta de compromiso que van a firmar tanto el auditor como la otra empresa. Las precondiciones que va a colocar el auditor al momento de hacer dicha auditoría. Y el objetivo. El objetivo, como siempre, debe aceptar o continuar una auditoría siempre y cuando se haya acordado la premisa sobre la auditoría por realizar, teniendo en cuenta el entendimiento por parte de este y la administración. De repente, para evitar ciertos sucesos que se puedan presentar, entonces se debe de aceptar una posterior auditoría a la revisión, ¿no? En la NIA 220 nos habla sobre el control de calidad de una auditoría. El control de calidad de una auditoría se ocupa de las responsabilidades que tiene el auditor revisor con respecto a los procedimientos de control de calidad de una auditoría de los estados financieros. ¿Cuáles son el control, la revisión detallada que debe de llevar o de hacer o realizar el auditor al momento de estar efectuando sus funciones? El objetivo es implementar procedimientos de control de calidad encargados de proporcionar una seguridad razonable de que la auditoría cumple las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. El informe emitido por el auditor es adecuado en función de las circunstancias. Quiere decir que toda la auditoría que va a hacer el auditor, toda la documentación y toda la revisión y la información que obtenga debe de estar normados por los principios, por los reglamentos, de acuerdo a las normas de contabilidad. El informe emitido también debe de ser claro, conciso y en función a las normas de auditoría. La NIA 230 nos habla sobre la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. La documentación en cuanto al negocio, documentación sobre el PT, los papeles de trabajo, documentación requerida para la aplicación de las pruebas y documentación requerida para soportar los hallazgos. Toda esa documentación debe de contener el auditor bajo responsabilidad. Todo referente a la evaluación de los estados financieros. En la NIA 240 nos habla sobre la responsabilidad en relación con la prevención y detección de fraude. Lo responsable de que se detecte y prevenga un fraude es del gobierno, de la entidad y de la dirección. Lo que ayuda a prevenir estos fraudes es, una vez que se detectó, se sancione y se forje una cultura de honestidad y comportamiento ético. Esto mediante la supervisión del gobierno de la entidad. Cada vez que el auditor o una empresa hace una auditoría, se hace con el fin de prevenir, de evitar los riesgos. Y en el caso ya haya sucedido de repente un fraude, entonces se hace la auditoría y posteriormente se hace para que no se vuelva a repetir. Para eso se hace siempre, generalmente se hace una auditoría. Consideraciones de las leyes y reglamentos en una auditoría, la NIA 250. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de los estados financieros. Tiene como finalidad facilitar,
al auditor identificar las incorrecciones materiales en los estados financieros. La NIA 200, de acuerdo a sus reglamentos, nos va a especificar cuáles son las correcciones que se debe de hacer en los estados financieros. El auditor es responsable de una obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones debido a fraudes o errores. Eso lo va a demostrar mediante toda la evidencia que va a juntar, toda la documentación que va a juntar el auditor. Toda esa documentación, hasta el documento más mínimo, son sus evidencias para que él pueda mostrar que esos estados financieros se encuentran libres de errores. El incumplimiento que pueda implicar a conductas orientadas a ocultar información, colusión, falsificación, omisión o ilusión. Si se oculta, si de repente se está haciendo una revisión de los estados financieros y se da cuenta de que hay unas facturas que no están o que de repente están adulteradas y eso se está de repente ocultando esa información, se está cometiendo un incumplimiento que puede implicar, están orientadas a la información de colusión, falsificación, omisión o ilusión. La NIE 260, comunicación con los encargados de la administración. La NIE 260 presenta una serie de asuntos que deben de ser comunicados por parte del auditor. A ver, un ratito, la NIE 260. A ver, un ratito. La NIE 260, comunicación con los encargados de la administración. Presenta una serie de asuntos que deben ser comunicados por parte del auditor hacia la administración de la empresa y viceversa. Por ejemplo, las deficiencias que el auditor haya encontrado en el control interno en el desarrollo de la auditoría. De repente deficiencia, ¿por qué? Porque generalmente cuando un auditor va a hacer una auditoría, nunca encuentra por lo general toda la documentación que él requiere. De repente hay algunas áreas que no están trabajando de una manera articulada. Ya, él de repente solicita unos documentos a tesorería y tesorería por X motivo no le entrega la documentación requerida, o de repente porque le entregan toda la documentación pero con faltantes de comprobantes. Por eso se puede decir que pueda presentarse algunas deficiencias. ¿Cuáles son los objetivos? Comunicar claramente a los encargados de la administración las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría a los estados financieros, el alcance del trabajo y el cronograma de auditoría. Tiene que comunicar cuáles son las responsabilidades, aparte el alcance, qué cosas nomás lo que va a hacer, qué es lo que va a realizar y el cronograma que va a asistir el auditor, cuáles son los días que va a estar allí, hasta qué plazo va a estar haciendo dicha revisión para entregar el informe final. Informar a los encargados del gobierno todas aquellas observaciones derivadas de la auditoría que sean relevantes para supervisar el proceso o ciclo de la información financiera. Toda la información o inconvenientes que haya encontrado el auditor debe ser totalmente informado. Promover la efectiva comunicación entre el auditor y los encargados del gobierno. Debe de haber una comunicación efectiva entre los dueños, los encargados y el auditor para que haya una buena comunicación. La NIA 300 nos habla sobre la planeación. Planeación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcances esperados de la auditoría. El auditor va a tener que planear todo referente al proceso que va a llevar en la auditoría, desde el comienzo hasta la culminación con el dictado del examen de la auditoría. El proceso de esta norma internacional de auditoría es el establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la planeación de una auditoría de estado financiero. En el caso ocurriera ciertas observaciones o de repente haya encontrado algunos errores, el auditor va a hacer sus sugerencias y va a proporcionar de repente algunos lineamientos para subsanar dichos errores. La NIA 400, evaluaciones de riesgo y control interno. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre el riesgo de auditoría y sus componentes, riesgo inherente, riesgo de control y los riesgos de detención.
La NIA 500 nos habla sobre la evidencia de la auditoría. Es toda información que usa el auditor para llegar a las conclusiones en las que se basa la opinión de auditoría e incluye información contenida en los registros contables subyacentes a los estados financieros y otra información. Todo, como le dije anteriormente, toda esa información que va a encontrar, que le van a proporcionar el auditor y todos los errores, toda esa documentación va a ser gran parte de las evidencias del auditor para que pueda sustentar su informe. Su opinión. Evidencia suficiente apropiada de auditoría. La suficiencia es la medida de la cantidad de evidencia de auditoría y lo apropiado es la medida de la calidad de evidencia de la auditoría. Toda esa información son las evidencias suficientes que va a tener el auditor al momento de hacer su opinión, de dictar su opinión. El auditor deberá usar aseveraciones para clase de transacciones, saldos de cuenta, presentaciones y revelaciones en suficiente detalle para formar una base de evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa y para el diseño y desempeño de procedimientos adicionales de auditoría. Estos son el uso de aseveraciones para obtener evidencias de auditoría y los procedimientos de auditoría para obtener evidencias de auditoría. El auditor siempre desempeña procedimientos de evaluación de riesgo con el objeto de dar una base satisfactoria para la evaluación de riesgos a los niveles de estado financiero y las aseveraciones. La NIA 600 nos habla sobre el uso del trabajo de otro auditor. El propósito de esta norma es la de proporcionar lineamientos cuando el auditor que dictamina sobre los estados financieros de una entidad usa el trabajo de otro auditor en la información financiera de uno o más componentes incluidos en el estado financiero de la entidad. Cuando el auditor principal usa el trabajo de otro auditor, el auditor principal debe determinar cómo afectará a la auditoría el trabajo de otro auditor. Si tenemos un trabajo de otro auditor y nos basamos en base a ello, debemos de darnos cuenta qué tanto por ciento va a modificar, va a afectar esta información en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Que de repente en el informe anterior del auditor hubo una cierta, o de repente no encontró errores, ¿no? Y nosotros haciendo una auditoría nos damos cuenta que la auditoría anterior de repente se olvidó o omitió ciertos documentos o ciertas evidencias para sustentar dicho dictamen. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que si nosotros encontramos esas evidencias que al otro auditor les ha estado faltando, podemos encontrar muchos errores y esos errores pueden de repente dar una información totalmente distinta a la que dio el auditor anterior. Entonces eso va a ser una modificación total porque el auditor anterior de repente puede dar una opinión totalmente distinta al que nosotros podamos dar, ¿no es cierto? La NIA 700, formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros, aborda las responsabilidades del auditor para formarse una opinión sobre los estados financieros. También se refiere a la forma y el contenido del dictamen que emite el auditor como resultado de una auditoría de estado financiero. Esta NIA está escrita en el contexto de un juego completo de estados financieros de propósito general. Esta NIA nos habla sobre la forma cómo el auditor va a dar su opinión referente a los estados financieros, de qué manera le va a dictar, lo va a plantear a los jefes. Bueno, eso sería con respecto a la semana número 3 del planeamiento de auditoría.